Y en ese periodo llegaban jóvenes con nosotros de distintos lugares que querían incorporarse a la liga. A pesar de lo que había ocurrido, había jóvenes que llegaban que querían incorporarse a la liga. Y dijimos nosotros, ¿y por qué quieres incorporarte a la liga? Pues la estrategia era ir armando una fuerza político-militar. Se ocupaban recursos. Entonces fue cuando se hizo el secuestro de Juan de Dios de la Torre. Toda la historia de la guerrilla en Guadalajara la vas a encontrar no en las páginas de análisis político, sino en la nota roja. Yo soy pandillero, no me sentía pandillero, fíjate. Yo me sentía vikingo, que no es lo mismo que ser pandillero. Pandillero eran los riñones. Pues intentaron secuestrar a la hermana de López Portillo. Y aquí en Guadalajara en particular, pues siguieron poniendo bombas, provocando incendios a los almacenes, matando, estaban 2 soldados en la esquina y llegan y los matan. Nos habla por el radioteléfono Enrique Zambrano Villa, que era rector, al carro de Félix Flores Gómez, y nos informa que mataron a Carlos. Entonces, pues armarse más todavía. Para 1978, la Liga Comunista 23 de septiembre recibió un duro golpe cuando algunos de sus miembros fracasaron en el intento de secuestrar a Margarita López Portillo, la hermana del recientemente electo presidente de la República. El líder de la Liga en ese momento era David Jiménez, quien fue herido en el tiroteo del fallido atentado y posteriormente falleció en la ambulancia. Con apenas 26 años, David tenía en alerta continua a toda la Policía Federal Mexicana, quienes incluso habían ofrecido recompensas a cambio de su captura. Con la muerte de David y otra serie de malas decisiones, era un hecho que la Liga tenía ya sus días contados. Y en ese periodo llegaban jóvenes con nosotros de distintos lugares que querían incorporarse a la liga. A pesar de lo que había ocurrido, había jóvenes que llegaban que querían incorporarse a la liga. Y dijimos nosotros, ¿y por qué quieres incorporarte a la liga? Sí. No, pues a ver si ayudo en los asaltos. ¿A qué? Pues nosotros no venimos aquí a hacer asaltos. ¿Quieren incorporarse a la liga? Sí. Primera tarea. Se van a trabajar a las fábricas. Y eso empezamos a hacer en todo un periodo. Y la gente que quería incorporarse a la liga tenía que pasar por un proceso de formación, de conocimiento, y todos eran jóvenes. Y nosotros dijimos, no nos va a volver a ocurrir esto. Y entonces luego los regresábamos a sus casas y no sabían qué hacer. No me vengas a preguntar qué. Tú tienes que saber qué hacer. Y empezamos nosotros a transformar nuestro quehacer así. El asunto es que aquí ya nosotros llegó un momento que no teníamos claridad de por dónde íbamos a ir, ¿no? Nosotros teníamos la voluntad y el deseo de luchar, y las condiciones estaban dadas, la injusticia, el atraso, etcétera. Pero ¿cómo nosotros vamos con qué elementos vamos a educar a la gente para seguir una lucha? Y si nosotros salimos de un movimiento armado, ¿no? Entonces, muchos que dijimos hay que rectificar el camino, entonces fue que buscamos otra opción, pero muchos decían, no, es que la actividad sigue siendo militar, ¿no? Hubo gente que fue, digamos, conformando una nueva opción, planteándose un periodo de rectificación, y nosotros quedamos de vernos con ese grupo, y por azares del destino no nos vimos. Uno de ellos era Camilo Valenzuela, el dirigente de la FEUS de Sinaloa, ¿no? Y entonces no nos logramos encontrar, porque para vernos, pues ahora es muy fácil con tus celulares, aunque pues te detectan, ¿no? Tenías que verte en la colina fulana, a la hora fulana, con un documento escrito, con tus posiciones escritas. Si no, ni para que vengas. Y así era. O sea, ese es el nivel de preparación de la gente. Tenías que ir con una propuesta clara, de un análisis político claro, y nos quedamos de ver en una colina, ya ni me acuerdo qué ciudad, y ahí no nos encontramos. Lo esperamos, no llegaron, vamos.
Mientras la Liga Comunista se desintegra y vive su propia agonía, las fuerzas revolucionarias armadas del pueblo van a la alza y se expanden a otras partes de la República Mexicana, cobrando una fuerza y un potencial que no pasaría inadvertida para la Dirección Federal de Seguridad. O sea, nos empezamos a extender a otros estados. Las brigadas de David López Valenzuela, como venían aparte de la Juventud Comunista de la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos, tenían mucha relación con las normales. Entonces de ahí fuimos reconectando más gente. A rato pues ya andábamos metidos en San Luis Potosí, en Tamaulipas. Abrimos León, Guanajuato como zona de guerrilla urbana para conseguir recursos. Recuperamos lo que pudimos de brigadistas y pues la estrategia era ir armando una fuerza político-militar. Se ocupaban recursos. Entonces fue cuando se hizo el secuestro de Juan de Dios de la Torre. Entonces ellos se lanzaron de un modo más agresivo a atacar al gobierno, a los políticos, y ellos ya para el 75-76 ya estaban desarticulados y nosotros estábamos en plena etapa de crecimiento. Pues eran más agresivos, ¿no? Con las fuerzas del gobierno, sobre todo con la policía, que es la que está más ubicada, aunque también atacaron por ahí soldados, ¿verdad? Tengo entendido que tuvieron pláticas con el Partido de los Pobres, que también eran partidarios de una guerra prolongada y no salieron de acuerdo, porque pues intentaron secuestrar a la hermana de López Portillo. Toda la historia de la guerrilla en Guadalajara la vas a encontrar no en las páginas de análisis político, sino en la Nota Roja. Tú te vas a, si quieres saber la historia de la Unión del Pueblo, Nota Roja, ¿no? Desde el 72, en que apareció por primera vez con un bombazo allá por el Agua Azul, hasta el 78, en que matan a su líder en noviembre. El talante periodístico que se le dio a la guerrilla es de corte policíaco, ¿sí? Entonces, esta impresión creada o esta percepción creada desde los medios impactó mucho en la ciudadanía. Es decir, una prensa que era aliada del régimen y que muchas veces se convertía en vocera. Y las posibilidades de buscar otro tipo de prensa pues fueron reprimidas, o se vivía un cómodo amaciato entre prensa y entre los principales medios y lo que era en ese entonces el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Entonces no se podía esperar mucho. Tengo documentos en donde claramente se dice que no debe reconocérseles como actores políticos. No los vikingos, sino en general, movimientos de los 60s. Pandilleros, agitadores, en fin. Por tanto, el lugar que ocupábamos era la Nota Roja, en donde yo aparecí varias veces y que me deprimía profundamente porque no entendía cómo me van, si yo no soy así como me pintan. Yo no soy pandillero, no me sentía pandillero, fíjate. Yo me sentía así vikingo, que no es lo mismo que ser pandillero. Pandillero eran los riñones. No sé si sepan lo que es el riñón. Un riñón, ¿no? Un ratero. La prensa nacional contribuyó para que se difundiera una imagen torcida de lo que estaba sucediendo en el país y de los objetivos de la lucha armada. Para la sociedad mexicana, los miembros del movimiento clandestino eran ladrones, no fueron luchadores sociales ni tuvieron programas políticos, ni pretendieron cambios positivos. Los medios los marcaron como simples delincuentes de Nota Roja, de esa que se olvida con el diario del día siguiente. Se había cumplido un año ya del secuestro de don José Guadalupes I. La ciudad de Guadalajara estaba en aparente calma, pero el 12 de septiembre de 1975 las FRAP salen de nuevo a la luz. Carlos Ramírez Ladevig, fundador de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y aspirante a gobernador, es interceptado en su coche por 4 hombres armados en la esquina de Colonias y Niños Héroes. Hay un tiroteo en el cual es herido de muerte. Este asesinato cambiaría significativamente el rumbo de la política en el Estado y en el país.
Y aquí en Guadalajara en particular, pues siguieron poniendo bombas, provocando incendios a los almacenes, matando, estaban 2 soldados en la esquina y llegan y los matan y les quitan el rifle, pero se ponía como una actividad principal esa, cuando no era. Pero eso fue el resultado de esa contradicción que existió al interior de la Liga, que se dio de una manera muy fuerte, porque se acusaba a los que seguían una línea como oportunistas de izquierda, o a los otros como oportunistas de derecha, o en el mejor de los casos, oportunistas pequeñoburgueses, ¿no? En ese periodo, 78 me parece, llegaron unos compañeros nuestros que habían formado la corriente socialista y dicen, oigan, pues aquí está esto, ¿para qué siguen aislados? En ese periodo nosotros andábamos armados, traíamos nuestras armas, no nos queríamos deshacer de ellas. En el 78 López Portillo dio la amnistía, pues no la podíamos, muchos no la aceptamos, no les podemos creer. En mi caso fui una de las personas que no acepté en ese entonces la amnistía. Y muchos otros compañeros la habían aceptado y conformaron lo que fue la corriente socialista. Esa fragmentación de grupos nos permite ver que en dónde estuvo quizá la falla de un posible gran movimiento armado, unificado, con todas las organizaciones incluidas. Y lo que los separó, a mi parecer, fue el planteamiento estratégico. Los 3 grupos están fundamentados, su teoría militarista y política está fundamentada en el marxismo-leninismo, ¿no? Los 3 manejan la técnica de la guerra popular prolongada. Los tres escogieron el modelo, digamos, el operativo. Pero la forma en que se aplicaba es lo que hizo la diferencia. Ellos estaban claros, y también Ramírez Ladue estaba claro, de que si nosotros, los que andábamos en la guerrilla, lo hubiéramos querido, acabamos con ellos, es la verdad. Tenemos todos los recursos, sabíamos sus itinerarios, sabíamos dónde vivían, pero no quisimos, y no era la política, afortunadamente, no era la política de la gente que éramos comunistas, pero afortunadamente tampoco fue la política del FRAP ni de la Unión del Pueblo, de andar llevando a cabo ejecuciones justicieras, ¿verdad? Lo planificamos desde el 74. O sea, cuando caímos en el retén de ahí del 40, traíamos una camioneta para ese operativo. Pero nos tocó el retén y se armó la refriega. Perdimos un compañero y nosotros les tumbamos 5 a los federales. Entonces nos volvimos a volver a conseguir vehículos, reponer armas, porque se perdieron ahí unas metralletas y granadas, porque pues nosotros sabíamos que él había ordenado la represión del 68 aquí, de muchos activistas que venían de México, y también la del 70, la del 29 de septiembre. Nos balacean 33 compañeros, pues no es algo así que se pueda dejar pasar, ¿verdad? Nos molestó cuando mataron a Carlos Ramírez. Entonces sí, la Dirección Federal de Seguridad se vino sobre todos los miembros destacados de la FEC, porque se habían tomado la idea que le habían matado a Carlos alguien de nosotros mismos de la FEC. Y era una estrategia muy favorecida en Latinoamérica, ejecutar a las cabezas represoras. Quién sabe si se acuerdan que en Argentina casi volaron el avión de Videla. Después le tocó a Somoza. En España le tocó a Carrero Blanco. Porque pues hay gente que le pone mucho empeño a la represión, ¿verdad? Y también pues algunos le ponemos mucho empeño a la lucha y después así nos va. Lo cual era increíble porque Carlos tenía un aura de un hombre respetable, aun conociendo sus nexos y su manejo, que sea del grupo político. Tomaron a gente importante, secretarios de escuela, dirigentes, para hacerlos confesar que ellos habían sido.
físicamente fue Eduardo Manzano. Él siempre lo ha dicho, lo ha reconocido. Él estaba en la cobertura del operativo, le tocó eliminar un policía. Estaba en la acera sur, cuando cruza la acera norte, él ve de pasada y dice, no me aguanté las ganas. Nos habla por el radioteléfono Enrique Zambrano Villa, que era rector, al carro de Félix Flores Gómez, y nos informa que mataron a Carlos. ¿Mataron a Carlos? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Y ya nos dimos cuenta que estaba muerto. Entonces, pues armarse más todavía, porque si Carlos moría, pues bien podía morir cualquier presidente o expresidente o presidente de la FEC. Fue en ese momento en que hubo más nervios a flor de piel, porque se veía el peligro más cercano y no sabíamos quiénes eran los que lo habían matado. Llega un punto con el asesinato de Carlos Ramírez Ladovic donde el gobierno dice que ya no, ¿sí? Incluso antes de eso, del asesinato de Carlos Ramírez, con la muerte y el asesinato de Fernando Aranguren por parte de la Liga Comunista, para el gobierno eso fue un exceso. De pronto se ve la historia un poco como que si el gobierno daba un poco de tolerancia, digamos, ¿no? Pareciera que no intervenía tanto, hasta que no empezó a haber sangre, ¿sí? Es cuando ya se ponen las cosas más duras, y cuando el gobierno quiso, paró las cosas, ¿sí? Cuando matan a Aranguren, acaban con la Liga Comunista en esa primera etapa de gestación, en el 74. Se funda en el 73, en el 74 los líderes están muertos de la Liga Comunista. No se lo permitió el gobierno. Aunque después agarran a los del FRAP, que confiesan, pero Álvaro Ramírez dice, esa confesión es sacada con coacción. Bueno, es una confesión mexicana, todas eran sacadas con coacción. Es falso que hayan sido los guerrilleros. Como mi hermano era socialista y hombre de izquierda, lo tuvo que haber matado la derecha. Ese fue entonces el presidente de la República. Y acusa a Álvaro al presidente de haber instigado el asesinato de Carlos Ramírez. Y hace un movimiento ahí para quitarle el doctorado que antes le habíamos dado al presidente Echeverría. Entonces empezó a desdibujarse la estructura antigua de la universidad, pero los grupos políticos, los de abajo, seguían funcionando igual. Con el asesinato de Carlos Ramírez, el presidente Echeverría pierde a un gran aliado y se convierte en responsable de su muerte. Al menos así lo declararon las autoridades universitarias. El asesinato del líder desató cambios radicales en los manejos políticos del estado de Jalisco. Como consecuencia, se fractura la relación entre la Universidad de Guadalajara y el sistema priista. Para septiembre de 1979, los grupos armados ya estaban muy debilitados. Para ese entonces, casi 1 millar de personas ya habían recibido la amnistía. De los grupos subversivos la adoptaron 244, pero hay otros que desconfían y deciden seguir en la militancia. La Liga Comunista 23 de septiembre se repliega militarmente y elimina las acciones de hostigamiento. Es entonces cuando surgen varias versiones de la Liga. Otra cosa interesante es de que en ese periodo de descomposición se formaron tantas ligas como grupos había. Pero hay una que mantuvo el periódico Madera y es la que duró hasta casi los 90, ¿no? Los 82. Entonces, toda esa raza, nosotros ya no nos identificamos con ese proyecto porque ya estamos viendo que lo que predominaba era contra lo que luchábamos, aunque hacían sus esfuerzos por educación, ¿no? Por llegar con los obreros. Pero ¿qué ocurre? Tú llegabas con los obreros diciéndole levántense en armas, pues los llevan a correr. Entonces ya nosotros ya no estábamos en esa tónica y empezamos a caminar otro proceso y nunca hemos dejado de luchar. Sí, aunque se ha negado que hayamos cambiado algo, ¿no? No fue de las dimensiones que queríamos, ¿no? Pero, por ejemplo, el gobierno se vio obligado a hacer en diferentes épocas de los años 70 amnistías, ¿no? Primero fue para beneficiar a los del 68,
Bueno, ahí no nos tocó. Después viene otra ya para la gente que participó en el movimiento armado, en 1978 con López Portillo, ¿no? Y luego, el último año su gobierno dijo, bueno, no quisieron la amnistía, pues como quiera se las voy a dar, ahí están, ¿no? Ya no se les va a perseguir a nadie, se van a destruir los expedientes. Al paso del tiempo nosotros entendemos que hay una filosofía muy importante que tenemos que tener para seguir luchando, que es la que te dice, todas las escuelas, ninguna escuela es la escuela. O sea, todas las luchas las tienes que respetar, pero tienen que estar acorde con tu capacidad de organización y tu capacidad de todo tipo para enfrentar cada forma de lucha. Si no, vas a perder, como fue el caso nuestro. Nosotros nos derrotaron, pero también nos derrotaron nuestras contradicciones internas. Pero otra muy concreta fue que se hizo en ese periodo la primera reforma electoral en la historia de México, en 1978. Con ese cambio que se hizo a la cuestión electoral, se permitió la existencia y el registro de nuevos partidos políticos, ¿no? La represión seguía presente y seguía ocurriendo, pero cada vez había más espacios que podíamos defender y crear, ¿no? Y nosotros teníamos muy presente que esa lucha la hicimos por la democracia, pero una verdadera democracia del pueblo, ¿no? Con las mayorías. Queríamos eso y queríamos justicia, ¿no? Que se hiciera justicia. También queríamos que se hiciera un Estado de Derecho. La Liga Comunista no existe más, ¿no? Ellos, no quiere decir que no haya quien reivindique, que siga reivindicando el nombre, pero será otra cosa. La Liga Comunista decidió diluirse en un momento determinado, ¿no? En los años, a finales de los 80, creo, se diluyó. Y a lo mejor alguien más lo reivindica, pero ya no es lo que fue. Y las FRAP tampoco, ¿no? Tampoco. Lo que no quiere decir es que no exista la guerrilla, las guerrillas. Hasta donde yo me quedé en la información, cuando seguía este tema con más detalle que ahora, y te estoy hablando de pues a principios del siglo, había una lista como de 40 grupos en todo el país. Empezamos ya con problemas en el 83-84, porque un cuate que agarraron en el Mante empezó a denunciarnos. Entonces, del 83-84 detuvieron a 15 y a un total de 35 nos intentaron aprender. Entonces hubo tiroteos en Tepic, en León, en Tampico. O sea, muchos la libramos, otros no la libraron. Y se le acabó la voluntad de combatir a muchos. La crisis se vino en el 84. Mucha gente que estaba en la legalidad, en las colonias o con relaciones directas familiares de gente que ya había estado detenida, identificada y que se negaron a replegarse, pues ya era un riesgo. Y pues simplemente no decidimos ya no seguirle, por lo menos en lo personal, y varios compañeros dijimos, no, pues no. Lo que pervive, creo yo, es, pero de otra manera, la unión del pueblo. La unión del pueblo que luego se transformó en otra organización y luego en lo que actualmente conocemos como el EPR, el Ejército Popular Revolucionario. Creo que es la última o la representación actual de lo que en su origen fue la Unión del Pueblo. Hay una historia, es decir, estamos hablando de una organización que con altas y bajas y con distintos problemas, pero tiene ya cerca de 50 años, ¿no?
Gracias a los oscuros manejos de la Dirección Federal de Seguridad, la guerrilla mexicana no fue reconocida mundialmente y sus esfuerzos se quedaron completamente en el olvido. Los medios los trataron como terroristas, dejando de lado los ideales que los motivaron a luchar. Fue injusto que se les negara el derecho de formar parte de las filas del movimiento social que estaba sucediendo en todo el planeta. Para algunos de los sobrevivientes quedaba la sensación de que la lucha había sido estéril y que todo llegaba a su fin.